esta hora. Te adoramos en esta hora. Aleluya. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mi ayer, te bendeciré. Te
sentarse, queridos. Déjeme aprovechar relacionado a la promoción que está haciendo Buen Óleo. Obviamente yo no me la puse porque tengo que salir de aquí corriendo ahorita, pero ellos me regalaron aquí el suéter de Buen Óleo es Moisés. Quiere decir que han reconocido que tengo 22 años. Esta promoción de nuestros muchachos está enfocada, está orientada en un proyecto de promoción del Ministerio de Buen Óleo, y desde luego necesitamos involucrar a todos los jóvenes en este proyecto. Confiamos en el Señor que ellos puedan tener éxito en ello y podamos alcanzar una meta linda para la gloria y la honra del Señor. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, a Hechos capítulo 2, verso 17 y verso 18. Hechos capítulo 2, verso 17 y verso 18. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, me encanta eso, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. No existe movimiento alguno dentro del marco de la fe cristiana bíblica que obvie, que ignore el reconocimiento de Pentecostés. Es interesante que en el reconocimiento de Pentecostés todos los católicos a nivel mundial lo celebran. Los luteranos a nivel mundial lo celebran. Los griegos ortodoxos a nivel mundial lo celebran. La celebración de Pentecostés es una celebración que evidencia la naturaleza misma, la realidad misma de la formación de la Iglesia sobre la faz de la tierra. Si bien es cierto que mediante la cruz de Cristo fue comprada la Iglesia a precio de sangre, y si bien es cierto que mediante la resurrección de Jesucristo a la Iglesia se le ha dado la facultad de que nada ni nadie pueda prevalecer en su contra, no es menos cierto que como resultado de la experiencia de Pentecostés,
los creyentes, hombres y mujeres, vivimos en la dimensión del Espíritu Santo que hace realidad, que afirma precisamente los dos principios que anteriormente hemos señalado. En dicha experiencia de Pentecostés se cumplió la promesa del resucitado, enviándole a la iglesia al Espíritu Santo, y a través de su presencia nosotros podemos afirmar que la Trinidad de Dios nos acompaña. Lo que valida, lo que hace realidad ese concepto de un Dios que nos acompaña es precisamente la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Y de la única manera que la iglesia puede afirmar la presencia de Jesucristo en medio de ella, de la única manera que los cristianos y las cristianas podemos afirmar la presencia de Jesucristo en medio de nosotros, es gracias precisamente a la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tampoco podemos negar que dicha gracia del Espíritu Santo ha acompañado a la iglesia mediante su peregrinar, y desde luego es el Espíritu Santo el que guía, el que instruye, el que capacita, el que llama, el que comisiona, el que dirige, el que santifica, y es el Espíritu Santo quien habrá de presentarle a Jesucristo en el día glorioso cuando la iglesia parta de esta tierra. Es el Espíritu Santo quien habrá de presentarle a Jesucristo la iglesia que Él ganó a precio de sangre. Ahora, aún con todo lo que bíblicamente se puede destilar con respecto al Espíritu Santo, aún con todo lo que teológicamente se puede afirmar, aún así ha existido quienes pongan en entredicho algunas de las funciones del Espíritu Santo en la iglesia del presente. Y es interesante el que por un lado la cristiandad acepte y celebre el día de Pentecostés, y que por el otro lado, en alguna medida, haya cristianos bajo la sombrilla de la fe cristiana que planteen un concepto de cesación de los dones que el Espíritu Santo otorga a la vida de la iglesia. ¿Y qué es lo que hablamos de un concepto de cesación de los dones? Pues hay cristianos que plantean que los dones cesaron en la vida de la iglesia con la muerte del último apóstol. Es decir, que los dones existieron mientras los apóstoles estaban vivos. Y la enseñanza de la cesación lo que dice es que a medida en que los apóstoles empezaron a morir, había menos dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y que finalmente,
cuando murió el último apóstol, es decir, el apóstol San Juan, entonces se recogieron las velas. Se acabó el proceso, se acabó la tarea del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y después de ahí nunca más los dones fueron parte de la experiencia de la vida de los cristianos. En ocasiones lo que es doloroso no es simplemente el que se plantee la tesis de la cesación de los dones. Lo que muchas veces es doloroso es la forma peyorativa y ofensiva con la que algunos articulan precisamente para negar la experiencia de los dones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y hoy celebramos no solamente la bendita experiencia de la resurrección de Jesucristo, hoy celebramos también la gloriosa experiencia de la llegada del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que, como estamos grabando para la televisión, estoy segurísimo que en la introducción haya gente que ya empezó a criticar, porque mencioné que la celebración de Pentecostés es una celebración que la hacen los católicos, que la hacen los luteranos y que la hacen los griegos ortodoxos, y la hacen un sinnúmero de denominaciones que tal vez no son pentecostales. Lo que me preocupa no es que ellos la celebren, lo que me preocupa es que haya pentecostales que no la celebren. Lo que me preocupa es que haya pentecostales que estén viviendo bajo la premisa de aquel poema que dice: pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Me preocupa el que llana y sencillamente nos hemos acomodado a una postura, a una posición desde el punto de vista teológico, donde llana y sencillamente podemos depender de muchas cosas. Podemos depender de salario, podemos depender de salud física, podemos depender de planes médicos, podemos depender de dinero en el banco, y se nos olvida que la vida de dependencia del cristiano tiene que ser una vida de dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Demostrar que los dones cesaron y presentar la tesis de que ya los dones no son pertinentes en la vida de la iglesia, no son necesarios en la vida de los cristianos, histórica y teológicamente es imposible. Si usted leyó conmigo lo que dice Hechos capítulo 2, Dios dice en los postreros días. Y si es en los postreros, es hoy, como fue hace 2000 años atrás, y seguirá siendo que mañana. Porque la implicación de en los postreros días, lo que quiere decir llana y categóricamente, es hasta el día glorioso en que Jesucristo aparezca. Mientras el cielo no se abra, mientras Jesucristo no aparezca en las nubes, la iglesia vivirá la experiencia del acompañamiento, de la gracia, del cuidado, de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ese planteamiento de que
los dones cesaron, que yo estoy seguro que algunos de ustedes lo han escuchado. Y fíjese qué interesante, probablemente ustedes lo han escuchado con mucha probabilidad, no de los católicos, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un movimiento carismático inmenso. Y tiene una oficina allí en Roma, precisamente donde se trata los asuntos que tienen que ver con la experiencia carismática de la Iglesia. No, usted no lo ha escuchado de los católicos. La cesación de los dones muchas veces la escuchamos precisamente de evangélicos. De evangélicos que llana y sencillamente han tratado de presentar con la tesis de la cesación de los dones, que estos acabaron, que estos desaparecieron el día que el apóstol Juan falleció. Históricamente hablando, después de la muerte del último apóstol, hay evidencia de que los dones, los carismas, el fruto del Espíritu Santo siguió operando en la vida de los cristianos. Si miramos, por ejemplo, lo que dijo Tertuliano en el año 150, fue su nacimiento al año 240. Mira lo que plantea Tertuliano. Precisamente, note bien que esto es en el siglo II y siglo III. Él plantea que la experiencia de los dones en medio de la vida de la iglesia seguían tan vigentes como al principio. Si la tesis de la cesación dice que los dones del Espíritu Santo desaparecieron con la muerte de Juan el apóstol, pues ya no hay, sencillamente los historiadores dicen lo contrario. La historia dice que los dones del Espíritu Santo siguieron operando dentro de la vida de la iglesia aún después, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mire lo que plantea Novaciano en el año 210 al 280. Él dice que se queda sorprendido que todavía para esa época los cristianos imponían sus manos sobre los enfermos, y los cristianos, inclusive bajo la gracia del Espíritu Santo, podían orar hasta por gente que había fallecido y eran resucitados. Mira lo que dice Orígenes en el año 185 al año 284. Orígenes dice que todavía en medio de la experiencia de la vida de la iglesia había manifestación de los dones del Espíritu Santo entre los cristianos. Mira lo que dice San Agustín en el año 345 al 430. Él plantea y dice que todavía se respiraba un ambiente de gracia en medio de la iglesia, y había hombres y mujeres cuyas capacidades por el Espíritu Santo eran extraordinarias. Lo que quiero presentar con estos testimonios históricos es precisamente que esta gente contradice la tesis de la cesación de los dones,
del exterminio de la experiencia de los dones. Estos historiadores de la iglesia primitiva plantean y afirman que después, óigame, después como Pablo, después como Apolo, después como Priscila, que llana y sencillamente ellos advinieron a la experiencia de la dirección de la vida de la iglesia cuando los apóstoles dejaron de funcionar dentro del apostolado. Estos hombres vivieron la experiencia de estar acompañados no solamente del Espíritu Santo, sino también de estar acompañados del fruto y de los dones del Espíritu Santo. Desde luego, los que intentan afirmar la doctrina de la cesación de los dones, no pudiendo encontrar históricamente un planteamiento en el siglo II, no pudiendo encontrar un planteamiento en el siglo III, entonces recorren la historia y encuentran a Juan Crisóstomo en el siglo, ya a mediados del siglo IV, donde Juan Crisóstomo dice que él tiene un desconocimiento pleno de la existencia de dones en medio de la iglesia de su tiempo. Y desde luego lo dice con sobradísima razón. Fíjese que estamos hablando del año 344 al año 407, es decir, a principios del siglo V. Y ese fue el tiempo en el año 313, cuando la iglesia comenzó a unirse al Estado, al Imperio Romano. Y de hecho, para el año 325, ya el Imperio Romano había convocado a un concilio que se denominó el Concilio de Nicea. Y de seguro los dones del Espíritu Santo en aquel momento habían cesado por una sencilla razón, porque la iglesia había experimentado un nuevo estado de confort entre los cristianos. Y lamentablemente, cuando estamos demasiado cómodos, no dependemos del trabajo del Espíritu Santo. La historia está llena de datos de cómo una iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, principios del cuarto siglo, cómo esa iglesia vivía en una dimensión de autoridad, vivía en una dimensión de plenitud, vivía en una dimensión de milagros, vivía en una dimensión de provisión de Dios. La historia está repleta, está inundada de datos extraordinarios, de